Bendiga, mis amados hermanos, qué gozo es estar con ustedes una vez más aquí para adorar a nuestro Dios. Qué bueno es Él con nosotros, que nos da la vida, nos da la salud. Y bueno, pues estoy muy agradecido con el Señor por esta oportunidad que me da para compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Pero antes de introducirme en el estudio, en la meditación, la reflexión de esta mañana, hermanos, yo quiero darle las gracias a este precioso grupo de jóvenes tan diligentes desarrollando este ministerio para poder conectarnos, para poder adorar a nuestro Dios a través de estos medios. Surgen situaciones inesperadas, han tratado de solucionarlo y aquí estamos ya. Qué bueno es nuestro Dios. Gracias por su ministerio a cada uno de ustedes, muchachos. Muchísimas gracias. Gracias por este hermoso tiempo de adoración a nuestro Dios. Y hablando de ministerios, mis amados hermanos, pues hay diferentes maneras de servirle a nuestro Dios. Una de ellas es también, y muy importante, el ministerio de oración, el ministerio de intercesión de nuestra iglesia. Así es de que yo les invito para que ustedes hagan un espacio y de 8 a 5 de la tarde, todos los domingos, usted puede venir y se pondrá en contacto con nuestro hermano Joaquín para que le dé pues es un programa de oración, ¿verdad? Donde vienen aquí algunas peticiones, algunas necesidades para que usted lo pueda hacer. Él le dará mayores informes. Así es de que, mis amados hermanos, quiero invitarles a que en esta mañana usted abra su Biblia y vamos a nuestro Dios en oración. Quisiera, porque todo mundo enfrentamos problemas, hay dificultades, a veces inesperadamente llegan las situaciones a nuestra vida y de repente un desconcierto, en ocasiones nos ocasiona tristeza, a veces angustia, hay también ansiedades, pero ¿cómo podemos nosotros abordar las dificultades y salir adelante? Yo quiero decirle a manera de introducción, mis amados hermanos, que todos en algún momento de nuestra vida enfrentamos momentos difíciles, y particularmente en este tiempo de pandemia. Pero la dificultad, con pandemia o sin pandemia, es parte de la vida. La pérdida del empleo, ahora con la pandemia, las personas están perdiendo también sus ingresos, el estrés que causa el estado de confinamiento, y no se diga la salud, y etcétera, etcétera, etcétera. Puede continuar la lista muy grande. Usted enfrenta dificultades, algunas más fuertes que otras, pero al final de cuentas, todas estas son dificultades. Y es cuando entonces surge la pregunta: ¿cómo enfrentar las dificultades y salir adelante? Amados hermanos, otra de las realidades de la vida es que las dificultades, pues, las enfrentan los creyentes, aún los más consagrados. No se me desanime. No crea que existe una vacuna contra los problemas. Las dificultades las enfrentan también aquellos que no conocen a Dios. La diferencia entre uno creyente y un discípulo del Señor Jesucristo es que éste busca el consejo de su maestro y se abriga bajo las alas protectoras de su Dios. El Señor Jesucristo muy claramente advirtió a sus discípulos diciendo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así es de que, mis amados hermanos, cuando el creyente se encuentra pasando por alguna dificultad, la gran diferencia es que no estará solo. El Señor Jesucristo está con él día a día. Él está con nosotros. Él no es ajeno a nuestro problema. Para Él, créalo, no es desconocido nuestro dolor. La diferencia para enfrentar las dificultades de la vida se encuentran en la bendita promesa de nuestro Señor Jesucristo. Él ha prometido su gloriosa presencia y debemos confiar incuestionablemente en Él. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Al recordar entonces estas hermosas palabras del Señor Jesucristo, inmediatamente nos llevan al corazón del rey David para recordar su experiencia de vida.
Un hombre que en la antigüedad, guiando a la adoración al pueblo, entonaba aquel canto salido desde lo más profundo de su corazón. Este canto, cargado de una sana teología, nos revela cómo enfrentar las dificultades de la vida y salir victoriosos. El rey David experimentaba problemas, se preocupaba, pero buscaba respuesta y se preguntaba cómo salir de su aflicción, cómo enfrentar ese tiempo difícil que vivía y cómo salir victorioso. Le invito entonces a que abra su Biblia en el Salmo 121 y voy a permitirme darle lectura a este corto salmo. Son solamente 8 versículos. Usted lo puede seguir ahí en donde está, en su casa. Abra su Biblia, escuche la palabra de nuestro Dios. Este es uno de los cantos conocidos como cantos de ascensión, cuando el pueblo iba subiendo hasta Jerusalén, que estaba en la parte superior, y subían allá al templo para adorar, al tabernáculo. Y decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Padre, guíanos en esta mañana, en esta reflexión, Señor, y habla a nuestros corazones. Aliéntanos para continuar, Señor, caminando tomados de tu mano y fieles en la vida cristiana. Señor Jesús, nos depositamos en tus manos y pedimos que nos bendigas según sea la necesidad de cada uno de los que ahora estamos escuchando, leyendo, meditando, reflexionando en tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué podemos aprender en esta mañana, mis amados hermanos, del salmista? El salmista no era un superhombre. Él era un hombre como usted y como yo. Un hombre que se cansaba, un hombre que se enfermaba, un hombre que sufría las limitaciones de la vida que todos nosotros sufrimos. Era, en otras palabras, simple y sencillamente un hombre de carne y hueso, con sus luchas, un hombre con sus tentaciones, con sus desafíos, con sus limitaciones, pero al fin, un hombre con necesidades, un hombre que tenía que enfrentar también dificultades. Pero su vida de testimonio nos enseña que en momentos de angustia, de dificultad, de tribulación, de necesidad, de desesperación, se puede encontrar la victoria en Dios. De la experiencia de su vida, nosotros podemos aprender. David escribe estos hermosos versos que están cargados de la verdad de Dios. Y mientras él conducía al pueblo a la adoración, decía en su canto, alzaré mis ojos a los montes. Y se hacía la pregunta, por supuesto, una pregunta retórica, es un poema. Y viene la respuesta a esa pregunta. Y él decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y a lo que él responde diciendo, pero cuando él responde y está hablando, lo hace con aquella convicción, una convicción que debe haber en el corazón de todo creyente. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En la hermosa palabra de nuestro Dios, mis amados hermanos, entonces nosotros encontramos la respuesta en cómo podemos enfrentar las dificultades de la vida y salir victoriosos. Del salmista aprendemos en esta mañana, en primer lugar, que él miró en la dirección correcta. Y yo quiero preguntar en esta mañana, ¿hacia dónde mira usted cuando se encuentra en dificultad? Hay ocasiones en las que acudimos a ver al hermano, al pariente, al amigo, al vecino, etcétera, etcétera.
Y por supuesto, no hay nada de malo en eso, pues debemos de dar palabra al cansado. La Biblia nos dice que para eso está el cuerpo de Cristo. Debemos mostrar interés, debemos mostrar cuidado los unos por los otros. ¿Sabe por qué? Porque hay bendición en la comunión y compañerismo que brinda el pertenecer a una iglesia local. Qué hermosa nuestra iglesia, mis amados hermanos. No estamos solos. Qué hermoso es pertenecer a una iglesia local y saber que tenemos el apoyo de nuestros hermanos en la fe. Pero mi pregunta en esta mañana es: ¿a quién voltea usted a ver en primer lugar? Cuando viene la prueba, la dificultad, en primer lugar, ¿a quién voltea usted a ver? ¿A quién acude en sus necesidades? El salmista, amados hermanos, cuando se encontraba en problemas, y creo que debió de haber tenido grandes problemas, era un militar, tenía que guiar a los ejércitos, a los escuadrones del Dios viviente en las victorias para ir conquistando los territorios. Era un gobernante, tenía que guiar a la nación. Tenía que guiar al pueblo a la adoración también, mis amados hermanos. En fin, había muchas dificultades. Los pueblos que estaban en derredor del pueblo judío constantemente estaban tratando de acabar con ellos. Las dificultades eran tan grandes. ¿A quién acudía el rey? Cuando su preocupación era inmensa, al grado que temía por su vida, cuando lo están persiguiendo, cuando se sentía angustiado. Cuando el salmista, cuando el rey David, un hombre de carne y hueso, se sentía abatido, se sentía decepcionado por muchas cosas y muchas razones, pero tan decepcionado y tan temeroso al punto que no podía dormir. En medio de esas situaciones, él decide mirar al lugar correcto, en la dirección correcta, a la persona correcta. Porque nosotros observamos en nuestro texto que decidió mirar a su creador. Para el salmista la solución se encontraba en mirar hacia su creador, aquel precisamente que hizo los cielos y la tierra. Esta expresión no revela otra cosa, sino su convicción de que el Dios nuestro es el creador de los cielos y la tierra, es el creador. Y como dueño de su creación, tiene el control absoluto de todas las cosas. Él es el creador. Entonces, ¿quién como Él hizo los cielos solo con el poder de su palabra? Dijo, sean hechos los cielos, y los cielos fueron hechos. Solo con el poder de su palabra. ¿Quién como Él, que con solo abrir sus labios, los vientos y las olas le obedecen? A Él, precisamente a Él, es que el salmista voltea a mirar. Yo quiero invitarle entonces a que usted voltee a ver al Señor Jesucristo en tiempos de prueba. Ponga su mirada en Él y que su fe no desmaye, que su fe no mengüe. Por el contrario, que su fe se fortalezca, porque Él, nuestro Dios, es fiel y no le dejará, se lo aseguro. Él no lo desamparará. En la prueba, el salmista decide mirar a su Señor Todopoderoso, el Omnipotente. Y dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Quiero que observe, por favor, eso. El que guarda a Israel. Entonces, este texto nos enseña que nuestro Dios bondadoso y misericordioso, que reina en todo el universo, pero siendo tan grande la extensión de Él, nunca nos abandona. Nos enseña que tiene cuidado individualmente de cada uno de nosotros, de usted, de mí, de cada uno de nosotros, pero también colectivamente. Él cuida a su pueblo. Él cuida de su iglesia.
Muchos pastores, como también muchos creyentes que aman a Dios y a su iglesia, se están preguntando, ¿y qué va a pasar con nuestra iglesia en estos tiempos de confinamiento, en estos tiempos de pandemia? ¿Qué va a suceder? Y desesperadamente, algunos de ellos quieren abrir y no seguir tomando las precauciones de distanciamiento cuando la realidad nos está mostrando lo que puede suceder. Es un asunto de prudencia. Ve a España, voltea a ver a Francia, escuche los noticieros de Italia. Vea lo que está sucediendo en los Estados Unidos, en todos aquellos lugares donde se dio principio con los estragos de la pandemia antes que a nosotros aquí en México. Y cuando se pregunte, ¿y qué va a pasar con nuestra iglesia? Levante su mirada hacia lo alto y no vea las montañas de problemas. Levante su mirada hacia lo alto y no vea las montañas de dificultades. Levante su mirada a lo alto y no vea los problemas de escaseces. Sea fiel a Dios y confíe en Él. No cometa el error de apartar su vista del Señor Jesús. Porque aunque a usted le parezca que Él está ausente, Él no le dejará en ningún momento, simple y sencillamente, porque Él le ama profundamente a usted. Él no dejará a su pueblo, ni se dormirá. El que guarda a Israel no dejará a su pueblo tampoco, porque su vista no se aparta de su iglesia y Él tiene cuidado de ella. La cuida como a la niña de sus ojos. Usted continúe viviendo en santidad. Continúe fielmente dando su testimonio, ese testimonio de gracia, el testimonio del amor de Dios a través de su vida. Sea fiel a su iglesia. Aquel rey atribulado por los problemas, miró en la dirección correcta, porque decidió mirar a su Salvador, compasivo. Y de sus labios prorrumpen estas hermosas palabras, esta afirmación cuando dice, Jehová es tu guardador. Jehová es tu guardador. ¿Qué sentido de propiedad puede tener el discípulo del Señor Jesucristo? Él es mi guardador. Eso dice su palabra. Él me guarda, Él me cuida, Él me abraza cuando necesito ser abrazado. Él es todo para el creyente. Ese es nuestro Dios. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol entonces no te fatigará de día, ni la luna de noche. En tiempos de incertidumbre, miremos, amados hermanos, en la dirección correcta. Dirijamos nuestra vista a nuestro guardador. En Él hay fortaleza para continuar la jornada y dejar a un lado la fatiga. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El salmista, mis amados hermanos, por supuesto que miró en la dirección correcta en tiempos difíciles, porque el salmista miró a su Dios que le protegía. Jehová, dijo él, Jehová, Dios, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Él está interesado por nosotros, por cada uno de nosotros. Seamos prudentes, guardémonos, no tentemos a nuestro Dios. Tomemos las precauciones debidas, mis amados hermanos. Y si alguien le dice que es usted un fanático o un extremista o alguien que no tiene fe, no haga caso de eso. Dios nos guarda, pero Él espera que seamos prudentes y que no tentemos a nuestro Dios. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Qué hermoso es saber, mis amados hermanos, que contamos con un Dios
que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, desde ahora y para siempre. Bendito sea nuestro Dios. Él es nuestro guardador y nunca nos dejará. Él es nuestro guardador y nunca nos desamparará, tal como ha sido su promesa. El salmista, mis amados hermanos, como hemos dicho, un hombre de carne y hueso, enfrenta las dificultades de la vida, pero él mira en la dirección correcta. Aprendamos de él y miremos nosotros también en la dirección correcta. Miremos hacia nuestro Creador, hacia el Todopoderoso, hacia nuestro compasivo Salvador. Miremos en la dirección correcta y miremos a nuestro Dios que nos protege. Pero el salmista nos enseña en segundo lugar, mis amados hermanos, que en tiempos de dificultad, en tiempos de aflicción, los creyentes debemos de mirar a Cristo. Él es nuestro ayudador. El salmista se hacía la pregunta retórica y decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Entendió que mirando en la dirección correcta podría encontrar la victoria en los momentos de dificultad, en los momentos de adversidad. El pueblo de Israel como nación también encontró que solo en Jehová podría encontrar la respuesta a su necesidad. Siempre que se encontró en dificultad, Dios en su misericordia, vez tras vez, envió a sus profetas para denunciar el pecado del pueblo, pero les mostró también su gracia, les mostró también su amor. Al mismo tiempo que señaló sus faltas, les mostró también su misericordia y haciendo siempre, constantemente, un llamado para que se volvieran en arrepentimiento a Dios y enmendaran su camino. La confianza de la nación debía entonces estar puesta en Él, en Dios, y solo en Él. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí, dijo el profeta Isaías. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Otro texto de Isaías en el capítulo 45. Estas, amados hermanos, son las hermosas palabras del Señor a su pueblo por medio del profeta Isaías. Ahora, en este mismo concepto, la afirmación, esa misma verdad, esa verdad teológica que está arraigada, está expresada en el Nuevo Testamento, el apóstol San Pablo lo dice siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y él dijo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Mirar a Dios, amados hermanos, entonces tiene la implicación. Mirar a Dios es mirar a Cristo Jesús, esperando respuesta a la necesidad. Eso es lo más sabio que se puede hacer. Y la necesidad más grande que el ser humano pudiera tener es la necesidad apremiante de conocerle como su Salvador y reconciliarse con el autor y el dador de la vida. Así es de que volteé a ver a Dios, volteé a ver al Señor Jesucristo, porque yo y el Padre uno somos, dijo el Señor Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entréguele hoy su vida, confiésele sus pecados, ríndale su corazón y Él será fiel y justo para perdonarle y limpiarle de toda maldad. En tiempos de aflicción, en tiempos de necesidad, miremos a Cristo y solamente a Él, porque Él es Dios. ¿Y sabe por qué es a Cristo a quien debemos de voltear a ver? Es porque Cristo Jesús es Dios. Voltear a ver a Cristo Jesús para la solución, mis amados hermanos, es lo mejor que podemos hacer. No es voltear a ver a los líderes de la nación. ¿Hay problemas? Hay que voltear y confiar en los líderes de la nación, no importa cuál nación sea y no importa qué líderes sean. El hombre es frágil, el hombre falla, el hombre no es Dios.
El único que tiene poder para sacarnos de nuestras necesidades y de nuestras aflicciones es el Señor Jesucristo. Los líderes de las naciones, mis amados hermanos, son frágiles como nosotros. Son frágiles como aquel rey, como aquel gobernante, como David, de carne y hueso. Por eso él acudía a Dios. Si necesitamos que los gobernantes pudieran conocer a Dios, pudieran conocer al Señor Jesucristo, pero no es a los líderes de las naciones, no es a los magistrados, no es a las instituciones de ayuda, no es a la religión ni a los líderes de las religiones, es a Cristo Jesús, porque solo Él es Dios. Él es el Señor de los señores. El apóstol San Pablo, mis amados hermanos, les afirma a los hermanos de la iglesia en Corintio, en la ciudad de Corintio, en su primera carta, y les dice, para nosotros, refiriéndose al Señor Jesucristo, para nosotros, para los creyentes, para los cristianos, para sus discípulos, para nosotros. Sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Que no quede duda. En ningún momento que no haya vacilación. Si usted desea salir victorioso en tiempo de aflicción, en tiempo de necesidad, en tiempo de tribulación, solo hay una respuesta. Esa respuesta es Cristo Jesús. Mire a Cristo Jesús, acuda a Él, acérquese a Él, confíe en Él, descanse en Él. Solo a Dios debemos mirar, solo a Jesús de Nazaret. A Jesús llamado el Cristo debemos voltear a ver para buscar respuesta, porque Él es nuestra esperanza, porque Él y el Padre uno son. Permítame compartir estas palabras a manera de conclusión. En tiempos difíciles, en tiempos de aflicción, en tiempos de necesidad, en tiempos de tribulación, fija tus ojos en Cristo. Así leo un antiguo canto de la iglesia, por supuesto, muchachos de otra generación, pero que sigue estando vigente, no pierde vigencia. Y esta es una invitación que se fundamenta en una gran verdad, porque en tiempo de necesidad los creyentes debemos mirar a Cristo, porque solo Él es nuestro ayudador. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Miremos a Cristo, mis amados hermanos, miremos a Cristo porque Él es hermoso. Miremos a Cristo, volteemos a verlo a Él porque Él es misericordioso. Pongamos nuestra mirada siempre en el Señor Jesucristo porque Él es bondadoso. En tiempos de dificultad, miremos al Señor Jesucristo compasivo, nuestro paracleto, nuestro auxiliador, nuestro proveedor, nuestro salvador. A Él sea la gloria y el honor. En tiempos de dificultad, de aflicción, de prueba, de tribulación, miremos a Cristo Jesús, porque no se olvide, Él nació de una virgen. Miremos a Jesús porque Él vivió una vida sin pecado. Miremos a Jesús porque solo Él murió en una cruz para pagar el precio de nuestra culpa, para lavar nuestro pecado, para librarnos de la condenación. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para encontrar gracia y ayuda para el oportuno socorro. En tiempos de aflicción, entonces, miremos a Cristo Jesús porque solamente Él resucitó. Miremos a Cristo Jesús porque Él regresará por nosotros para llevarnos a estar con Él por toda la eternidad. Miremos a Cristo Jesús porque solo Él es Dios. ¿Tiene usted acaso alguna necesidad? ¿Salud? ¿Sus finanzas? ¿Alguna relación quebrantada? ¿Ha perdido su trabajo? ¿Cuál es? Solo Dios tiene poder para responder a ella.
ponga sus ojos en Cristo. ¿Hay aflicción? ¿Hay prueba? ¿Quiere acercarse a Él en esta mañana? Únase conmigo en oración. Él nos invita a que nos acerquemos al trono de su gracia para hallar precisamente lo que necesitamos: gracia y ayuda. Ponga su mirada en Él, confíe en Él y venga a Él. Vamos a orar. Y si acaso alguien, allá donde está, en cualquier lugar, en la casa, o pues si va manejando, y alguien está escuchando este mensaje allí mismo, únase también con nosotros y pídale al Señor Jesucristo, desde lo más íntimo de su corazón, que y dígale que quiere poner su mirada en Él, que limpie sus pecados, que borre su maldad y que le dé el regalo de la vida eterna. Y comuníqueselo, coménteselo a su amigo, su hermano, su familiar, y Él le ayudará a continuar en la vida cristiana. Vamos a orar. Padre, te alabamos en esta hora, Señor Jesús, y bendecimos tu nombre. Te exaltamos por ser nuestro Dios. Eres el único y sabio Dios verdadero, el que jamás duerme, el que siempre está atento mirando nuestra necesidad y siempre con el brazo extendido para ayudarnos en ella, Señor. Venimos a ti con nuestro corazón humillado, quebrantado, con nuestra débil fe, Señor, a pedirte que por favor tú la aumentes, a pedirte que tú nos fortalezcas en nuestra vida espiritual y nos ayudes a seguir caminando fielmente, Señor, tomados de tu mano, y que no desviemos nuestra mirada de seguirte a ti en el camino, que no nos apartemos de él. Señor, gracias por ser nuestra luz, porque tú lo iluminas. Gracias por ser nuestro pastor, que nos guías con tu voz y queremos seguirte. Gracias, Señor Jesús, por ser todo lo que nosotros necesitamos. Oramos en esta mañana por si alguna persona que todavía no te conoce, en este momento en la quietud de su corazón, se está acercando a ti. Sé propicio a Él como lo ha sido a nosotros, que también somos pecadores. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.